Muy buen día, querido entusiasta de salud. Te saluda Hugo Robin y en esta ocasión, a través de este podcast el día de hoy, quiero compartir contigo un tema que particularmente me apasiona mucho y eso es cómo podemos desparasitar efectivamente a nuestras mascotas. En particular, voy a referirme a perros y gatos. Las indicaciones, recomendaciones del día de hoy es para ser aplicables en perros y gatos particularmente. Comencemos. Si eres nuevo conmigo, apenas vas llegando por primera vez a través de este podcast nace de que hace unas semanas reintroducimos a nuestra tienda en línea, que es tienda.despertandosalud.com, un producto supremo para desparasitarse efectivamente en el caso de consumo humano, ¿no? Y les he comentado múltiples veces a lo largo de los años que siempre que una persona hace el esfuerzo y comienza por desparasitarse, es recomendable que todos los miembros del hogar con los cuales uno habita constantemente se desparasitan también, porque esto significa que se elimina o se reduce considerablemente también la contaminación cruzada que podemos llegar a tener precisamente por habitar con personas que pueden estar y nuevamente la mayoría, más del 90% de la población a nivel mundial sufre de parásitos, entonces es ideal que si uno se desparasita, todos se desparasiten, toda la familia. Esto también incluye a nuestras mascotas, debido a que este resulta ser uno de los principales, si no acaso el principal vector sobre el cual nos intoxicamos o nos contaminamos con parásitos al momento de tener mascotas e interactuar con ellos. Y no se trata de deshacernos de nuestras mascotas, para nada. Simplemente se trata de apoyarlos para que precisamente los podamos mantener libres de parásitos el mejor tiempo posible, no solamente por la salud y energía del animal, sino inclusive pensando en nosotros para no estar teniendo ese vector de contaminación. Entonces, básicamente la razón del día de hoy les comenté semanas atrás que los iba a apoyar grabándoles un podcast con este tipo de información. Número 1, porque me apasiona, y número 2, porque realmente puedo hacer algo, tengo el conocimiento suficiente como para poderte apoyar en este aspecto. Entonces, empecemos. Primero que nada, hacer la aclaración, que es probablemente la aclaración más importante, es así como en el caso de los humanos, también en el caso de los animales, lo más óptimo sería realizar una limpieza intestinal profunda. No me voy a meter a tema el día de hoy en esto, pero a grosso modo algunas personas saben que existen. Tengo un video en esto que abajo de este podcast se encuentran enlistados los enlaces de nuestros medios oficiales de canales de videos, en donde tú le puedes dar clic ahí al que quieras y vas a encontrar los videos que tenemos disponibles, y uno de ellos se llama Todos necesitamos una limpieza intestinal profunda. En él te describo básicamente las 3 formas que existen para realizar una limpieza intestinal. Mi favorita, la que le encuentro mayores atributos, es a través de un suplemento a base de oxígeno llamado Oxy Powder, que también tenemos disponible en nuestra tienda.despertandosalud.com, y se lo puedes migrar a dárselo a tus animales. Abajo del artículo de este producto viene una pregunta que dice: ¿le puedo dar Paratrex a mis mascotas? Y ahí viene explicado una relación de cómo lo puedes dosificar dependiendo del peso principalmente del animal, y durante un transcurso de unas 3-4 semanas se lo das, ya sea en sus alimentos o mejor aún en su agua de consumo, y de esa forma vas a estarlos limpiando de los intestinos. Entonces, nada más dejando claro eso de que realmente es lo más recomendable realizar una limpieza intestinal para que realmente se obtengan los mayores beneficios. Habiendo dicho eso, sí puedes iniciar a desparasitar a tus mascotas con las siguientes recomendaciones que te voy a dar, y aún así va a haber resultados muy favorables, pero siempre es mejor cuando se realiza una limpieza intestinal profunda. Entonces, pasemos a lo siguiente. ¿Cuáles son las razones por las cuales un animal tiene o puede contaminarse con parásitos? Obviamente es en el ambiente que anda jugando en la tierra, anda en la calle, anda revolcándose, anda en todos lados, ¿no? Y hay múltiples vectores por los cuales se obtienen los parásitos. Pero la razón principal, a mi parecer y en mi experiencia, tanto como
dueño en algún determinado momento de perros y como estudioso del tema, realmente la principal causante del por qué se pueden ver infestados fácilmente con parásitos y no soltarlos es por la alimentación que se les da. Y tengo un material educativo de nombre Nutrición Básica pero Profunda. La nutrición políticamente incorrecta, pero que es la verdad de la vida. Este es un material educativo que puedes encontrar directamente en nuestra tienda, pero cuando tú inviertes en este material educativo que realmente te explica cosas que muchos de los llamados profesionales de salud ni siquiera tienen en conocimiento y mucho menos aplican, uno de los bonos que te regalo al momento de que tú inviertes en ese material educativo es cómo puedes cuidar adecuadamente a tus mascotas, sobre todo específicamente hablando de perros y gatos, al momento de cambiar la tradicional, convencional alimentación tóxica que le damos a nuestras mascotas. Esto significa o incluye específicamente la primicia de todas las formas de alimentación convencional y tóxica, que son las famosas croquetas, porque realmente no existe alimento en forma de croquetas que sea saludable, así sea de denominación orgánica, así sea alta en proteína o exclusiva en proteína. Y en ese audio te explico por qué. A grosso modo es porque realmente lo que lo torna croqueta, lo que le da la forma y lo que lo sostiene como tal son carbohidratos, principalmente azúcares que han sido fundidos, obviamente a través de altas temperaturas, para que se puedan solidificar y tener esa forma. Y eso representa alrededor de entre un 40 a un 50% de la composición de la croqueta. Esto obviamente sin mencionar colorantes, saborizantes y todos otros los químicos que le ponen ahí para tratar de estabilizarlo lo mayor posible. Y esto resulta realmente ser algo sumamente tóxico para el animal. Uno de los veterinarios que más admiro, que tiene más de 50 años operando en el área de la veterinaria, acuñó una frase que realmente se me hace fenomenal porque simplifica lo que realmente sucede con nuestras mascotas desde hace varias décadas a la fecha. Y él dice que para el día de hoy nuestras mascotas enfermos a los 6 años, muertos a los 8. Enfermos a los 6 años, muertos a los 8 años. Aproximadamente, obviamente va a haber excepciones, pero en características general, el día de nuestras mascotas son diagnosticadas clínicamente con alguna enfermedad alrededor de cuando tienen 6 años de edad. Y ya para cuando tienen alrededor de 8 años de edad ya los estamos enterrando o inclusive hasta desarrollando eutanasia para que se puedan ir sin mucho dolor alguno, ¿no? Entonces esa es la triste realidad cuando realmente solían vivir mucho más nuestras mascotas antes de que existiera el alimento convencional. En esa clase nuevamente entro relativamente a detalle sobre eso, inclusive hasta te doy ideas de cómo puedes alimentarlos de forma casera, de una forma mucho mejor que lo que estamos haciendo de forma convencional actualmente. En fin, habiendo aclarado eso, vamos a pasar con las herramientas que particularmente te voy a recomendar que puedes aplicar sobre tus mascotas, que son altamente efectivas y que te van a apoyar al momento de que van a convertirse, se va a reducir drásticamente, si no acaso eliminar, el que eso sea un mecanismo por el cual nos podamos intoxicar con parásitos a través de interactuar con nuestras mascotas. Entonces te voy a recomendar el día de hoy básicamente 3 herramientas. Es más que suficiente. No se requiere relativamente de más, salvo ciertas excepciones dependiendo de las características del animal, dónde habita, qué es lo que hace, cómo come, etc. Pero básicamente estas 3 que te voy a recomendar son más que suficientes. No son todas las que existen y obviamente no voy a hablar de aquello que pertenece al ramo farmacéutico. Simplemente voy a hablar de algo que sé que es natural y que es altamente efectivo. Entonces pasemos directamente a ello. Hugo, ¿puedo darle de consumir el suplemento Paratrex a mis mascotas para desparasitarlos? La respuesta es definitivamente y es una excelente opción. Excelente opción. Acabo de compartirles hace poco un video que le titulé Todos necesitamos una desparasitada profunda y efectiva. Lo puedes encontrar nuevamente en nuestros canales oficiales de videos y en ello te describo que a través de la historia
Los mejores profesionales de salud que conozco, como la doctora Hulda Clark, el doctor Edgar Group, entre otros, hemos llegado a la conclusión que realmente el componente herbal es clave, es fundamental para llevar a cabo una desparasitada profunda y efectiva. Y dentro de los componentes herbales hay algunas hierbas que sobresalen por encima de las demás, y en particular cuando 3 de estas hierbas se mezclan y se hacen una fórmula como tal, esto da como consecuencia una fórmula mágica, aquella que hasta ahorita, hasta mi conocimiento, sigue siendo la única fórmula que realmente se ha comprobado tiene los mayores beneficios. Y cuando digo los mayores beneficios, quiero volver a reiterar que cuando hablamos de parásitos no solamente me estoy refiriendo a tenias o a lombrices. Eso generalmente es lo único que vinculamos cuando decimos parásitos. Pero parásito por definición es todo aquello que es un tipo de organismo que vive a expensas de un huésped. Y debido a esto incluye por naturaleza hongos, levaduras, lombrices obviamente, bacterias, virus, micotoxinas, en fin. Es un rango muy pero muy amplio lo que involucran los parásitos, y no todos tienen el mismo impacto dependiendo de la herramienta que vayas a utilizar para desparasitar. Entonces, habiendo dicho eso, esta fórmula herbal, que está compuesta por 3 integrantes que forman una fórmula mágica, es lo que mayores resultados da en el amplio espectro de eliminar todo aquello que significa un parásito. Brevemente comento, esos 3 componentes herbales son la cáscara de la nuez del nogal negro en un estado verde, porque cuando está en un estado verde es cuando tiene las mayores propiedades y la mayor potencia para eliminar parásitos. El segundo ingrediente es la hierba ajenjo, o también llamada artemisia, y el tercer ingrediente es la especie culinaria clavo. Si tú logras encontrar en tu localidad, porque obviamente no todos van a tener acceso a un suplemento como Paratrex, si tú logras encontrar en tu localidad algún suplemento que relativamente incluya estas 3 ingredientes, pues bueno, es relativamente una opción. Habiendo dicho eso, y por eso voy a pasar inmediatamente a recomendarte las otras 2 herramientas, yo no puedo avalar por otros productos porque no sé de qué calidad son los ingredientes, no sé cuál es la potencia de sus extracciones, si realmente le hacen una extracción o si es meramente la hierba deshidratada, hecha polvo y encapsulada o entabletada o puesta en líquido, no lo sé. Pero obviamente algo te puede llegar a servir si estamos hablando particularmente de uso animal, ¿no? En uso en tus mascotas. De consumo humano, ahí yo soy un poquito más exigente, pero al menos en el uso de nuestras mascotas puedes tener algún beneficio si buscas alguna fórmula de algún producto local, o inclusive si tienes la habilidad de tú poder conseguir estas hierbas como tal, tú podrías preparar algún tipo de té o algún tipo de extracto en alcohol y agua en tu casa y después empezar a administrárselo al animal, pero ahí ya nos metemos mucho a detalle de cómo hacerlo, el proceso, dosis y demás. Entonces, quiero leerte nada más para terminar esto antes de continuar con los otros 2 ingredientes. Quiero leerte la respuesta que tenemos nosotros. Si te vas a nuestra página en tienda.despertandosalud.com y ubicas el suplemento de desparasitar de nombre Paratrex, al final del artículo hasta el fondo viene una sección de preguntas más comunes. Y la última pregunta de ellas dice así: ¿puedo darle a mi mascota Paratrex? Y te voy a leer básicamente lo que dice para que te des una idea de cómo lograr ubicar la dosis que puedes llegar a usar. Este es un tema complejo dependiendo de la especie del animal, pero la respuesta es sí. La forma de lograrlo es vertiendo el contenido de las cápsulas directamente sobre el agua proporcionada, y de dicha manera puede comenzar a generar un ambiente intolerable para los parásitos y mejorar considerablemente la salud. Esto puede ser tanto en el agua como en la alimentación que le vayas a dar al animal. En el agua puede ser un poquito, como son amargas estas hierbas, y eso es parte de lo que les da las propiedades medicinales. Puede ser que le saquen la vuelta a tomar esa agua las mascotas y pues ahí se puede quedar estancado y
y pues de qué te va a servir, ¿no? Entonces si lo puedes mezclar en el alimento también te puede servir. Si lo mezclas bien se puede perder con el sabor de el resto de los ingredientes y desde esa forma vas a ser probablemente más complaciente, ¿ok? Ok, entonces dice, la dosis a utilizar dependerá principalmente de la especie animal y sobre todo el peso y estatura. Pero aquí lo más clave, estamos hablando en este podcast de perros y gatos y lo clave aquí es el peso del animal. Debido a que esta es un área totalmente experimental, no podemos proporcionar dosis de consumo. Por lo tanto, juega con dosis pequeñas y realízalo como un proceso prolongado. Es decir, no esperes que esto sea un proceso meramente de unas 2, 3, 4 semanas y ya. Esto lo puedes hacer en un proceso de 2 a 3 meses precisamente para que puedas hacerlo de forma pasiva, segura, pero también efectiva. Y de dicha manera puedes ir observando la evolución en tu mascota. Una buena regla de consumo puede basarse en comparación con la dosis en humano comparado con el peso promedio. Y ahí te va un ejemplo que estoy enlistando aquí en la página. Si el consumo de Paratrex son 2 cápsulas en humanos, es decir, particularmente hablando de adultos, 2 veces por día, y un humano pesa de 50 kilos en adelante generalmente, entonces si tu mascota es un can, que esa es la denominación oficial realmente para los perros, can, y este pesa aproximadamente 20 kilos, entonces haciendo una simple regla de 3 matemática, y si tienes duda busca en YouTube o busca en Google cómo se hace una regla de 3 porque es un conocimiento muy básico, eso significa que una dosis efectiva y segura para el animal es de aproximadamente 1.6 cápsulas, y lo estoy redondeando a 1.5 cápsulas para efectos de simplicidad. Por lo tanto, esto significa que puedes potencialmente darle una cápsula y media de Paratrex diarias a tu mascota, virtiéndolas en el agua de consumo o el alimento, y de dicha manera se estará realizando la desparasitada. El tiempo de consumo puede variar, pero un mínimo de 6 semanas es un buen tiempo. Entonces, a grosso modo, esa es una de las formas en que podrías aplicar Paratrex o potencialmente alguna otra fórmula herbal que contenga alguno de estos 3 ingredientes o de preferencia los 3. Cabe mencionar que los veterinarios que yo he estudiado, realmente los casos más complicados de parásitos, sobre todo cuando hay parásitos del corazón, terminan utilizando estas herramientas herbales porque es lo más potente y efectivo. Sin embargo, si acaso tú que me estás escuchando no llegas a tener acceso tanto a Paratrex o alguna otra fórmula herbal, las siguientes 2 herramientas que te voy a recomendar son sumamente efectivas para desparasitar y mantener a tu mascota libre de parásitos en lo mayor posible, casi en su totalidad. Y estos van a ser cosas que literalmente vas a poder tener acceso a ellos por lo común que una de ellas es y por lo común que se ha convertido la segunda de ellas. Entonces, si no tienes acceso o además de los componentes herbales, una de las 2 mejores herramientas que puedes utilizar como hábito de vida en tus mascotas y ayudar a desparasitarlos y mantenerlos libres de parásitos, el primero de ellos es ajo. Ajo, lo escuchaste bien, ajo, A-J-O, el alimento ajo. Probablemente puedas estar pegando de brincos ahorita y quizás hasta diciéndome cosas. Porque cómo se me ocurre recomendar algo que se sabe, que es común saberlo, que es tóxico para las mascotas, tóxico para los perros, que no se lo debes de dar. Eso es lo que hemos escuchado, ¿verdad? Me recuerda esto a una frase que dice que una mentira repetida 1000 veces no lo hace ser verdad. Y esto es parte de lo que ha sucedido con alimentos como el ajo y la cebolla en nuestras mascotas. No logramos entender con exactitud cómo es que se formuló esa mentira y a partir de ahí se ha propagado esto como tal. Pero no son tóxicos estos alimentos en nuestras mascotas si se usa el sentido común, que no es tan común, y se les da algo que es realista pues en su alimentación. Sí hubo un estudio y creemos que de ahí es donde ha partido toda esta falacia, toda esta mentira que se ha esparcido acerca de que es tóxico y no se lo demos. Sí hubo un estudio en el año 2000 en donde se encontró que darle consumo de ajo a los perros en particular era tóxico,
pero cuando analizas el estudio te das cuenta que el equivalente de lo que le administraron al perro en la dieta al día fueron de aproximadamente 23 dientes de ajo. 23 dientes, no el manojo, dientes. Eso es una dosis exageradísima. Hasta en humanos nos haría eso llorar cuando fuéramos al baño, o no podrían tolerarnos las personas en la sociedad. Pues, o sea, es una dosis extremadamente altísima, pues. Así es como, por lo que me dedico, hay un libro muy bueno que ahorita se me vino a la mente que se llama Cómo mentir con estadísticas. Si quieres desprestigiar algo, generalmente lo natural, lo que no tiene patente, puedes usar este tipo de estudios y mentir con estadísticas. Y mientras como las personas no leen los estudios y nada más se van con lo que alguien más les dijo, pues ciertamente esto es parte de lo que se esparce, la forma en que se esparce la mentira, ¿no? Entonces, realmente, de acuerdo a uno de los veterinarios más reconocidos que hay, que es el Dr. Pete Carn, y tiene un fabuloso libro ya ahorita como en su 4ª o 5ª edición, y de acuerdo a inclusive a empresas que tienen más de 30, 40 años fabricando productos de polvo o de extractos de ajo, realmente no hemos logrado encontrar un solo caso de adversidad en las mascotas. Obviamente siempre y cuando no vayan a tener por alguna razón rara o extraña alergia a este alimento. Realmente cuando se administra en dosis de nuevamente sentido común, en dosis normales, no existe este tipo de toxicidad. Entonces, ¿qué son dosis normales? Generalmente este autor, por ejemplo, el Dr. Pete Carn, habla de entre un cuarto de diente de ajo hasta un diente de ajo al día. He leído otras literaturas que te dicen que aproximadamente un diente de ajo por cada 15 kilogramos de peso. Yo me baso más por las indicaciones del Dr. Pete Carn porque realmente siento que es más robusta su enseñanza y su libro, ¿no? Entonces, el punto es que entre un cuarto de diente de ajo a un diente de ajo en la alimentación de la mascota al día. Ahora, yo creo que esto sería totalmente aplicable a lo que tiene que ver con cómo clasificamos a las razas de los perros debido a sus tamaños. Y dependiendo de la literatura, esta nos dice que podemos clasificar, dependiendo del tamaño de las razas de perros, en 4 o 5 categorías. Y digo de perros específicamente porque en los gatos es muy uniforme el peso y el tamaño, pero en los perros varía demasiado dependiendo de las razas. Y para mí en particular me gusta más la clasificación de 5 categorías, pero 4 o 5 es aplicable. Entonces, para mí, si son 5 categorías en las que podemos clasificar a las diversas razas de perros, las 5 serían en razas extra pequeñas, en razas pequeñas, medianas, grandes y extra grandes. Pero 4 categorías está bien, que serían razas extra pequeñas, medianas y grandes. Entonces, cualquiera de esos. Si nos basamos en la clasificación de 4 categorías y retomamos el ejemplo de un cuarto de diente de ajo a un diente de ajo entero, pues ahí lo podrías pasar literalmente en un cuarto de diente de ajo para razas de perro extra pequeñas, medio ajo para razas de perro pequeñas, 3/4 de diente de ajo para razas de perro medianas y un diente de ajo para todas las razas de perros grandes, ¿no? Entonces, esa es una forma en que si se lo das a través de los alimentos de todos los días, es un alimento fenomenal. El ajo tiene un triple componente antiparasital. Es antifungal, que es antihongos, antibacterial y antiviral. Antibacterial y antiviral. Además, una de las maravillas del ajo es que los componentes de azufre, que son mucho del olor del ajo y el picorcito de cuando lo consumimos, esos componentes de azufre suben a sangre y se van exudando, van saliendo por el cuero cabelludo y el pelaje del animal, y eso hace que sea sumamente desagradable para que cualquier tipo de parásito, inclusive hasta insectos como las moscas, se le puedan pegar al animal. Es muy desagradable y por eso no solamente se comienzan a desprender, sino que el animal se mantiene fácilmente libre de estos parásitos. Estoy hablando de parásitos como pulgas, piojos y garrapatas específicamente. Es muy desagradable para ellos cuando andan las propiedades del ajo sobre el cuero cabelludo y por ende se mantiene libre de ellos.
Entonces, no solamente de una forma interna, sino de una forma externa. Entonces, para mí, si yo tuviera actualmente un perro, yo haría eso. Yo le daría todos los días, sin excepción, ajo en su alimentación, porque esto lo mantendría libre de parásitos en su mayoría y porque esto significa por naturaleza mayores niveles de energía, mejor funcionamiento, mejor temperamento, en fin, debido a que está libre de parásitos en su mayoría. Entonces, eso es una de las cosas. Ahora, en particular, mi preferencia principal, si no tienes acceso a esto que te voy a mencionar, obviamente usa el ajo crudo como tal. Pero si tienes acceso a ello, para mí es mucho, pero mucho mejor ajo añejo. Ajo añejo, a veces mejor conocido como ajo negro. Y eso es porque cuando se pone a añejar el ajo se torna de color negro. Esta es una técnica muy pero muy ancestral que nos compartieron los polinesios, creo que fueron. Y al momento en que tú añejas el ajo, este literalmente pierde totalmente las características de ese picor de cuando se consume y también de ese olor tan fuerte. Prácticamente pierde esas características e inclusive gana potencia en sus propiedades medicinales. Entonces puedes literalmente utilizar las mismas dosis que si fueras a utilizar el ajo crudo, o inclusive puedes utilizar ligeramente menor cantidad debido a que es más potente, y también lo hace ser mucho más seguro si quieres evitarle a tu mascota un poquito de desagrado al momento de quizás por primera vez probar algo que no ha probado. En el caso con el ajo añejo esto no sucedería. Sin embargo, si no tienes acceso a esto nuevamente, con el simple hecho de que le piques bien finito y le des en su alimentación bien revuelto la dosis pertinente de ajo crudo, no debe de haber problema. Sin embargo, si acaso las circunstancias muy pero muy reducidas que se pueden llegar a presentar esto, con el ajo añejo esto literalmente es casi imposible verlo que suceda. ¿Por qué? Porque nuevamente ha perdido el olor tan fuerte, el picor que generalmente genera, y es mucho más potente. Bueno, es más potente medicinalmente hablando. Esa es mi preferencia. Ahora, esto cada vez he visto que es más común encontrar tanto suplementos alimenticios en el mercado, hablando por ejemplo de México, inclusive en lugares como Mercado Libre y Amazon lo he encontrado relativamente fácil. Y también lo he empezado a ver ya en los últimos años en mercados como La Comer o inclusive hasta como Soriana. Lo vas a encontrar en el área de productos frescos o a veces inclusive como un suplemento alimenticio natural, ¿no? Entonces esto obviamente sería una gran herramienta, una gran bendición. Haz una pequeña tarea, investigación, encuentra las mejores opciones disponibles y que también costo-beneficio sean redituables, porque si no, probablemente lo más redituable vaya a ser utilizar ajo fresco. Entonces, en fin, esto es algo que la verdad es una de las mejores secretos y herramientas que utilizan los mejores veterinarios que yo he estudiado, porque es altamente efectivo y es sumamente noble el usar ajo añejo. Y particularmente la marca que a mí más me gusta de ajo añejo es una marca que básicamente es la pionera de todo esto. Se encuentran ubicados en los Estados Unidos y es una marca que se llama Kyolic. Kyolic, como la imagen que estás viendo ahorita en pantalla. Y en particular a mí me gusta la versión líquida del producto. Es el que tengo varios años utilizando personalmente para diversas aplicaciones y el que recomiendo particularmente para las personas que me buscan para asesoría de esto, porque saben que domino a un cierto nivel el cuidado animal, sobre todo perros y gatos, y pues han tenido excelentes resultados y ya no sueltan este tipo de herramientas una vez que los integran en su vida, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho la versión líquida porque en los productos de cápsulas o tabletas pues tienen algunos otros ingredientes que son sustancias como atadores o rellenadores que son ligeramente tóxicas, que ya les he hablado de esto a lo largo de mi carrera, y que los suplementos que nosotros ofrecemos en nuestra tienda.despertandosalud.com no incluyen en lo absoluto ninguno de estos otros ingredientes tóxicos que utilizan en la industria todo el tiempo la mayoría de las compañías. En fin, habiendo aclarado eso es una excelente herramienta. Si nada más tuvieras acceso al uso de ajo, vas a tener muy buenos resultados en tu animal, pero
la siguiente herramienta que te voy a recomendar, yo recomiendo que uses las dos. Que uses ya sea ajo añejo o ajo fresco en la dosis adecuada y un integrante que se llama tierra de diatomitas. Tierra de diatomitas. Es un polvito blanco como tipo talco y es altamente efectivo para desparasitar específicamente a parásitos que principalmente poseen un exoesqueleto. Un exoesqueleto es cuando el esqueleto de los parásitos está en la parte exterior. Hablando de cosas como pulgas y garrapatas y piojos, esos son parásitos de exoesqueleto. Y también internamente, este polvito lo que principalmente hace es jalar o absorber los desechos de los mismos parásitos y los huevecillos y se eliminan cuando el animal hace del baño. Y además de eso, y una de las razones por las cuales me fascina la tierra de diatomeas en uso veterinario, es porque es muy económico relativamente hablando y es altamente efectivo y seguro. De hecho, desde el gobierno de los Estados Unidos ha permitido que a partir, creo que del año de 1960, se use o se destine para uso en la agricultura. Y es una forma ridículamente económica del cuidado de los animales en la agricultura. Y la tierra de diatomitas, en lo que sobresale particularmente hablando de nutrición, es que es rica en sílica, o sílice más bien. Que es lo mismo, nada más en inglés se pronuncia sílica y en español es sílice, ¿no? Pero es rico en sílice y es uno de mis minerales más favoritos de todos. Si algunos de ustedes ya lo saben hasta el momento, nuestra fórmula de fitoplancton marino tiene sílice, nuestra fórmula de clorela tiene sílice, nuestros omegas chía sagrada tienen sílice. A todo lo que yo puedo desarrollar con mi marca le pongo sílice porque es un mineral fenomenal. Su principal hazaña es desintoxicarnos del metal pesado aluminio, que es el más predominante en la corteza terrestre. Entonces es un ingrediente fenomenal, además de que se le han encontrado alrededor de unos 20 otros minerales traza que amplifican el valor nutricional de los alimentos sobre nuestras mascotas o en la agricultura. Entonces, básicamente el mecanismo de acción de la tierra de diatomitas es que de forma interna, y ahorita paso a cómo lo puedes administrar, te va a ayudar a absorber el desecho de los parásitos y principalmente a llevarse de paso a huevecillos, hablando del tracto intestinal, para ser específico. Y eso es genial, porque eso significa que en un lapso de semanas va a tener una mejor salud la mascota, el animal. Y de forma externa, y aquí me voy a llevar unos minutos, pero vale la pena hacerlo, de forma externa es excelente para eliminar aquellos parásitos que tenga el animal, aunque esto principalmente es a nivel perros, porque el gato tiene un aseo que a través de su saliva, dependiendo de las propiedades y la salud que tenga el animal, le va a ayudar a mantenerse libre de esto, ¿no? Pero en el caso de los perros, de forma externa, lo que más agobia a las mascotas principalmente son piojos, pulgas y garrapatas, y en las tres es altamente efectivo la tierra de diatomeas, porque principalmente lo que hace es tapa los poros de la llamada piel de estos parásitos y literalmente los ahoga o los deshidrata, y desde esa forma se desprenden y caen al suelo, e inclusive cuando tú le haces un tratamiento de este polvito a tu mascota, le puede durar varias semanas en donde se mantiene libre de estos parásitos porque tiene propiedades que literalmente son sumamente desagradables para los parásitos. Entonces, ¿cómo se lo puedes dar? De forma interna, yo se lo agregaría, y de hecho lo he hecho, se lo agregaría a la alimentación de todos los días. Ya es algo que para mí, yo te recomiendo en este momento que sea uno de esos pocos ingredientes que si gastas en algún tipo de suplemento nutricional para tu mascota, sea tierra de diatomeas uno de esos. Y de la forma en que se recomienda es que aproximadamente se utilice el 2% sobre el valor del peso del alimento que le vas a administrar en seco. Y cuando digo en seco, esto es porque se toma en cuenta que el alimento que se le da pues son un alimento seco, principalmente croquetas, ¿no? Yo no recomiendo eso, como lo mencioné brevemente, y si
obtienes mi clase de nutrición y te llevas el bono gratuito, entonces te vas a dar cuenta que preparar alimento de una forma casera va a ser mucho mejor, y esto no necesariamente va a ser alimento en seco, pero en características generales entre un 2 a un 3% de la cantidad de alimentación que le vayas a dar a tu mascota, saca un 2% de proporción, y esa es la cantidad de tierra de diatomeas que debes de utilizar aproximadamente. Esto es mucho más fácil. Esto lo hace más fácil porque la cantidad de alimento que le vas a dar a tu mascota, ya la mayoría de las personas, dueños de mascotas, ya tienen en cuenta las cantidades, porque esto ya se nos ha dejado saber múltiples veces de, si está en esta etapa, dale tanto, si tiene este peso, esta talla, dale tanto, si es esta raza, dale tanto. Entonces, las cantidades de alimentación ya eso no es algo que nos preocupe, pero ya una vez que tienes esa cantidad, aproximadamente el 2% de lo que significa esa cantidad deberías de administrarle de este polvito de tierra diatomeas todos los días en su alimentación. Esto es algo que nuevamente es uno de esos que si vas a usar unos cuantos suplementos, este es uno de los que te recomiendo que definitivamente sea, porque no solamente lo nutre de sílica y un poco de otros minerales, sino que los mantiene libres de parásitos en gran parte. Entonces este es un gran secreto que te puedo compartir el día de hoy, que puedes aplicar con tu mascota y va a mejorar su salud como tal. Ahora, de forma externa y también para cuando lo vayas a empezar a usar de forma que se lo des en los alimentos. Esto casi nadie lo menciona de las personas que se atreven a hablar de la tierra de diatomeas, y es relativamente importante saberlo, así que te lo voy a decir. Puede llegar a ser un poco irritante el polvito de tierra de diatomeas para los pasajes nasales, y por lo tanto te voy a recomendar, y es lo que se recomienda, que procures mantener una sana distancia de cuando vas a manipular el polvito a donde está tu nariz. Es decir, vamos a suponer que viene en una bolsita o viene en un frasco, pues aléjalo con tus manos lo más que puedas de tu nariz para que no lo vayas a respirar. Nuevamente, no es letal, no te va a matar, pero puede ser irritante y eso puede a la larga ocasionar algunos problemas. Entonces, simplemente mantén una distancia. Algunos profesionales veterinarios recomiendan que inclusive hasta uses una mascarilla cuando lo vayas a manipular. Eso puede ser viable, adelante si lo quieres hacer, pero entre más distancia tengas del polvito de tu nariz, eso básicamente va a ser lo más primordial de todo. Esto también es aplicable en la mascota, entonces realmente por eso tienes que asegurarte que cuando se lo administres en los alimentos, nada más asegúrate de que se mezcle bien para que el polvito al mezclarse o humedecerse pues ya no tenga la capacidad de que se pueda desprender en el aire y eso lo pueda respirar el animal o inclusive las personas cercanas a ello, ¿no? Realmente es básicamente nada de que darte miedo o preocuparte el que no lo debo de usar porque a lo mejor es peligroso. Nada más es una ligera precaución para evitar que exista posiblemente algo que con el paso del tiempo puede convertirse en algo más grande. Básicamente no tengas miedo al usar esta herramienta. Y de forma externa es en donde es un poquito más, requiere un cuidado un poquito mayor. Y eso es de forma externa una vez que bañes a tu mascota, y esto nuevamente básicamente significa nada más a los perros porque los gatos se bañan por sí solos básicamente en su mayoría. Pero si llegas a bañar al gato cuando bañes a los perros, entonces después de que lo termines de bañar y secar, le puedes llegar a hacer una ligera aplicación del polvito a lo largo de su cabello, a lo largo de su cuero cabelludo, y después de ello lo puedes cepillar. Y esto va a distribuir de una mejor manera este polvito sobre él. Esto yo diría que si lo vas a hacer, y es recomendable también, ahí sí probablemente porque vas a tener que tener una mayor cercanía al aplicarlo, probablemente ahí sí quieras usar una mascarilla por un breve periodo de tiempo y probablemente también quieras utilizar un guante plástico, algo desechable, no importa, para que lo puedas administrar nada más por precaución. No es porque hasta ahorita se haya detectado algún caso y algún peligro que se haya visto hasta ahorita, es nada más por precaución. Si no lo quieres hacer, probablemente no haya problema, nada más si la cercanía de tu nariz a donde lo tengas el polvito, ese sí es la precaución que te recomendaría principalmente.
nada que no se pueda realizar, sería ocasional. Y esa aplicación del polvito a lo largo del cuerpo del animal puede nuevamente mantenerlo. Hay en aplicaciones de agricultura, inclusive se puede llegar a extender hasta como por 3 meses una sola aplicación de tierra de diatomeas y los animales se mantienen libres de parásitos prácticamente hasta como por 3 meses. Entonces, si lo quieres hacer una vez al mes o cada vez que lo bañes, una muy ligera aplicación del polvito a lo largo del cuerpo y luego con un cepillo distribuirlo mejor para cepillar al animal y también distribuir mejor el polvo a lo largo del cuerpo. Esto va a ser una fenomenal hazaña para lograr eliminar y controlar lo mayor posible a los parásitos de los cuerpos de las mascotas, ¿no? Entonces, básicamente, si tú nada más aplicaras ya sea el consumo de ajo fresco o añejo, mejor aún, y el suministrarles a la dieta la proporción adecuada de este polvito de tierra de diatomeas, esas dos cosas por sí solos van a hacer una enorme diferencia sobre la infestación de parásitos que generalmente tienen nuestras mascotas, y eso va a significar que literalmente ese vector de intoxicación que podemos tener nosotros los humanos casi se elimina en su totalidad o se reduce considerablemente, dependiendo nuevamente cada caso en particular, ¿no? Pero básicamente estas son las herramientas que yo he utilizado a lo largo de varios años y recomendado principalmente, y funcionan muy, pero muy bien. Entonces básicamente eso es lo que te quiero dejar el día de hoy. Antes de terminar, sin nada más mencionarte, obviamente productos de tierra de diatomeas puede haber muchos. No creas que son diferentes las minas o los depósitos de tierra de diatomeas. Más bien muchas marcas pueden surgir de las mismas compañías que ya lo manejan. Pero en características generales, lo que tengas a la mano mientras sí o sí sea grado alimenticio. Eso sí, nada más busca que la tierra de diatomeas sea grado alimenticio. Y de preferencia, esto no necesariamente va a ser fácil de encontrar, pero de preferencia, si de acaso te explican la forma de la tierra de diatomeas, mucho mejor. Y la forma más beneficiosa de todos es que sean las diatomitas sean de forma tubular, como está apareciendo ahorita una imagen en pantalla, y que tengan hoyos u orificios, estas formas tubulares. Esta es lo que se ha encontrado, realmente es las que proporcionan los mayores beneficios, y que de preferencia provengan de agua dulce. Cuando las diatomitas provienen de agua dulce, su capa externa es más gruesa, a diferencia de si provienen de agua salada. Y cuando generalmente provienen de agua salada, es una mezcla de diferentes especies de diatomitas, y realmente las diatomitas que se han encontrado proporcionan los mayores beneficios, hablando de como un insecticida o desparasitante, son aquellos que son en forma tubular y que poseen orificios como tal. Esto es como se ha percibido en la imagen hasta ahorita en el podcast, ¿no? Entonces, básicamente, a grosso modo, chicos, realmente eso es más que suficiente lo que debes de saber y lo que puedes aplicar en tus mascotas para obtener grandes resultados de salud. Y nuevamente, antes de terminar, te recomendaría nuevamente que si inviertes en mi material educativo, nutrición básica pero profunda, eso, si lo aplicas en tu salud, cosas mágicas van a empezar a suceder. Pero uno de los bonos, de los 4 bonos de regalos que tengo, habla específicamente acerca de todo el mal que se ha desarrollado en torno a la alimentación de nuestras mascotas y cómo puedes mejorar drásticamente la nutrición y reducir la toxicidad hacia nuestras mascotas de forma básicamente casera, ¿no? Entonces realmente recomiendo ampliamente que te hagas de ese material educativo porque pues bueno, es mucha la información ahí que se encuentra y de mucho beneficio. Pero básicamente esto es lo que quería compartir el día de hoy contigo. Y sin más por el momento, se despide de ti tu amigo en la salud y en la excelencia humana, Hugo Robin. Hasta luego.